Omnichannel. Por Tacho Obrero, Lead Agency Director, Business Development en The Trade Desk. Buenos días, se me oye, ¿verdad? Bueno, la segunda la han dicho bien, Tacho Obrero, correcto. A la segunda vencida. Javier, equipo de Marketing Directo, muchas gracias por la oportunidad. Estoy yo aquí para contaros una revelación, una revelación que tuve al entrar en esta compañía. Y creo que era el momento, el foro perfecto para contarlo. Pero antes, había preparado un slide para hablaros del típico slide de lo que he hecho en un día, para contar un poco mi experiencia. Y la verdad es que, bueno, os juro que era mi intención. Era por la mañana levantarme, coger el móvil, salir a correr, luego la televisión, para contaros un poco ese día a día con la tecnología. La realidad es que ha entrado mi hija por la mañana llorando, que se había pegado con mi hijo, se me ha estropeado el poder salir a correr, no he podido ver la televisión tranquilamente porque se seguían peleando. Mi único momento de relax, y es verdad que ha sido mientras venía dando un paseíto, y luego en la oficina, pues un pequeño marrón que me ha retrasado el llegar aquí, y en el taxi sí que he podido venir tranquilamente, disfrutando de la paz y la tranquilidad. Y os preguntaréis, ¿por qué os cuento todo esto? Lo típico, ¿no? Un día en la vida de... Bueno, pues os cuento todo esto porque en realidad había contado más o menos, calculado que serían entre unos 40 y 50, y han sido muchas más finalmente, interacciones digitales. ¿Vale? Interacciones que he tenido con la tecnología. Evidentemente, hubieran sido más si me hubieran dejado mis hijos, pero no ha sido el caso. Pero bueno, da igual. Era el hecho de que he estado podiendo interactuar con la tecnología es un poquito parte de esa revelación que tenía hoy, ¿no? Y es que al final, si nos damos cuenta, estamos hablando de que 44 millones de personas interactúan todos los días con la tecnología, con todos los aparatos tecnológicos. Hablamos de 9 aparatos tecnológicos diferentes, es decir, no solo contéis con el móvil, contar con la tablet, el PC, el portátil, la televisión conectada, el reloj, smartwatch, audio, etcétera. Al final hay muchas circunstancias que se producen. Estamos hablando de 6 horas diarias que dedicamos a esto. A lo mejor no somos muy conscientes, no de todas las 6 horas, pero sí que ocurre de esa forma puntual, de forma constante. Y luego, incluso, cuando hablamos de este anuncio ahora, que hay un 91% de la audiencia, de la gente en España, que somos 48 millones de personas, que está consumiendo contenido en Connect TV por streaming a lo largo de un mes. Es un dato apabullante, ¿vale? Entonces, cuando damos todos esos datos, siempre se nos va a la cabeza, de hecho, en la ponencia anterior o la mesa anterior hablaba siempre todo el rato de TikTok, de las redes sociales. Pero fijaros una cosa, las redes sociales son un 24%, es decir, la mayoría del tiempo realmente estamos interactuando a nivel digital en otros entornos. Cuando hablamos de redes sociales, YouTube, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de esa interacción, es un estudio que desde Global Web Index, un estudio que se publicó en 2022, a finales de 2022, fijaros cómo hablaba algo curioso, y es que el 30% de nuestro tiempo lo dedicamos a escuchar audio online. Luego hay un porcentaje muy importante, un 20% de televisión conectada, incluso videojuegos. Aquí un punto interesante, y es que son medios en los que no te das cuenta que el tiempo pasa y sin embargo estás consumiendo el producto, ¿vale? Y luego hay un 11% que ya es un entorno más display, más donde tiene más cabida o tiene cabida más presente en el entorno digital, móvil, tablet, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿por qué estoy contando todo esto? Bueno, pues evidentemente porque es el foro. Y porque hay un factor muy interesante, y es que las herramientas publicitarias, por definirlo de una forma lo más genérica posible, han de ser vamos a llamarlo, más eficientes posibles, ¿vale? Más eficientes. ¿Y para qué realmente? Bueno, pues para la posibilidad de poder entendernos, de estar cerca nuestro y de impactarnos y encontrarnos en el momento adecuado, el lugar adecuado, teniendo en cuenta un factor que ya es AUPA, y es que yo no soy la misma persona por la mañana, mediodía o por la tarde. Ahora mismo estoy aquí presentándoos a vosotros, poca interacción voy a tener, pero mañana estaré por la mañana seré una persona y por la noche seré otra persona. Y eso realmente acompleja. Pero sobre todo lo más complicado es explicarlo. La verdad es que es un reto poder explicarlo y además de una forma sencilla, una forma que sea entendible por parte del mercado, que el mercado pueda entender realmente cuál es lo que estamos contando y cómo lo contamos. Y de hecho, cuando hablamos de mercado, bueno, pues nos dedicamos a decir expresiones, palabras. De hecho, se nos ha acusado muchas veces al sector digital de utilizar vocablos que parece que lo hacemos adrede. Y realmente nuestra buena intención era intentar simplificarlo todo lo posible. ¿Verdad que sí? Entiendo que es lo que sentís dentro. Pero, por desgracia, no siempre se percibe así. Y hay una palabra, que evidentemente la pone en el título, que quiero señalar aquí, que es precisamente la que hoy quiero comentar y que lleva el punto de revelación. Y es la omnicanalidad, ¿vale? De hecho, le he preguntado a una buena amiga mía, por supuesto amiga, no amigo, es amiga, porque además tiene que saber de esto, ¿qué opinaba sobre la omnicanalidad? Y me ha dicho algo muy curioso, ¿vale? Me ha dicho lo que yo esperaba que me dijera,
que es al final pues, lo que veis aquí, lo que estáis leyendo, ¿no? Cuando le preguntas a ChatGPT, lo que te dice ChatGPT de la omnicanalidad es que es una estrategia de marketing que lo que busca es trabajar de una forma coherente y fluida en todos los canales. Oye, fenomenal, es estupendo, es así. Pues yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque además creo que se queda corto. Y por primera vez en la historia, bueno, iba a pasar más veces, ChatGPT se ha equivocado. Entonces, ¿cuál es la revelación? Que omnicanalidad no es solo hacer uso de todos los medios, de todos los canales al mismo tiempo. Eso no es omnicanalidad. Y de hecho lo que ocurre con esto es que cuando lo llevamos, cuando lo ejecutamos, cuando lo ponemos en marcha, cuando lo contamos a nuestros clientes, muchas veces lo que vemos en el cliente, una vez que se ha ejecutado el proceso, es una cierta frustración. Decir, pues chico, está muy bien, pero no era realmente lo que yo esperaba, porque intuitivamente pensamos que es mucho más allá y es un poco lo que vamos a contar hoy, ¿vale? Voy a cambiar un poquito de tercio ahora. Voy a cambiar un poco de tercio y voy a hablar ahora sobre historia. Vamos a poner historia. Hay un señor que se llama Carl Jung. Ese señor, junto con Nietzsche, fueron los padres del psicoanálisis. Y en 1950 este señor desarrolló una serie de teorías y una que es interesante, que tiene un poco que ver. Permitirme este pequeño, yo sé que nos desviamos un poquito, pero tiene que ver con lo que estamos contando, ¿vale? Y él decía una cosa muy curiosa, y os va a hacer pensar seguramente, y es que nada ocurre por casualidad. Y es, de hecho, y lo percibimos como tal, es porque realmente no entendemos todos los elementos que confluyen y que intervienen para que este fenómeno se produzca, ¿vale? Explicado de otra forma, que las casualidades no existen, básicamente, que todo lo que ocurre por alguna razón, ¿vale? Y me diréis, ¿y qué coño tiene que ver con esto que estoy contando? Bueno, vamos a verlo ahora, ¿vale? A este señor, a este concepto lo llamó el principio de las conexiones acausales. Es decir, que no hay una causa, es decir, que ponga agua a hervir y de repente le tapo con una olla y por lo tanto la tapa se mueve. Eso es causal. Acausal es que es el principio de las conexiones acausales porque realmente no existe aparentemente una conexión. Y este concepto lo llamó sincronicidad. Y esto es la revelación y lo que queremos contaros hoy aquí, ¿vale? De hecho, es tan sencillo como dejemos de hablar de omnicanalidad, empezamos a hablar de sincronicidad. ¿Por qué sincronicidad? Porque tienen que estar los canales conectados, tiene que haber una conexión entre ellos. Si no, todo lo que hablamos de la experiencia, que se está hablando durante el día de hoy, la experiencia de marca, etcétera, la conexión no existe realmente, ¿vale? Esa sincronicidad lo que nos permite es encontrar dentro de un funnel, estamos hablando de publicidad, evidentemente, entender cuál es el momento más adecuado. Podemos saber cómo se comporta la persona, podemos saber la persona en qué momento del producto está, si lo conoce ya y realmente está a punto de comprárselo o no tiene ni puñetera idea, es la primera que se lo encuentra delante. Luego el lugar es esencial, en este caso el canal. El canal, ¿cuál es el canal más adecuado para impactarme? Y, por supuesto, ¿cuál es el mensaje o la creatividad más adecuada para ese canal? ¿Vale? Un ejemplo, pues tenemos a Luis, el amigo Luis, ayer estuvo viendo, este no tenía hijos, se le puede permitir hacer todo eso. Luis estaba por la noche estuvo viendo la televisión y recibió 3 o 4 impactos, entre otras cosas, ¿no? En todo el contenido que vio. Luego por la mañana iba a la oficina y 2 o 3 MUPIs de Digital Auto Home sí que ha visto. Luego salió a correr a mediodía y iba con sus cascos escuchando audio y la verdad es que ahí tenía, bueno, escuchando su podcast favorito y fenomenal. Luego, de vuelta a casa, otros 3 impactos porque iba haciendo lo que no se debe hacer, que es ir leyendo las noticias en tiempo mientras va andando por la calle, y luego en su casa por la noche consultó de nuevo pues algún periódico deportivo y finalmente, curiosamente, acabó comprando un producto. Bueno, pues para Luis esto fue casualidad, fue pura casualidad, pero realmente no era casualidad, era sincronicidad. Esos mensajes estaban coordinados de alguna manera, evidentemente con tecnología, para que esa tecnología permitiera que el mensaje realmente estuviera coordinado para que recibiera los mensajes de forma correcta y ejecutara lo que se esperaba que la estrategia de marketing se ejecutara, que lo llevara a cabo. La pregunta es, pero bueno, esto está fenomenal, Tacho, oye, pero ¿para qué sirve? Bueno, pues vamos a ver qué beneficios tendría realmente la sincronicidad. Bueno, pues son 4 grandes beneficios que yo creo que son importantes. Por supuesto hay muchos más y por supuesto hay otros objetivos por parte de una marca. Pero son 4 grandes pilares muy interesantes que se pueden desarrollar, ¿vale? El primero sería el alcance, ¿vale? La capacidad de alcance que tienes. Aquí metemos un concepto que se llama gráfica de hogares, Household en inglés, pasa que no quiero decirlo porque es un concepto un poco más complejo, pero básicamente es entender lo que está pasando dentro de un hogar a nivel tecnológico, es entender cuántas personas hay dentro de ese hogar y esas personas cómo se están comportando, cómo están navegando. Esto hasta ahora más o menos era fácil entre el dispositivo móvil, la tablet, etcétera, pero aquí añadimos un factor importante y es la televisión. Con lo cual tenemos el hogar completo y sabemos cómo se comporta. En el momento que tienes a las personas, cómo navegan y con qué dispositivos navegan, ya tienes toda la foto completa de lo que está pasando en esa realidad de esas personas, ¿vale? Son datos determinísticos, probabilísticos y sobre todo el uso de inteligencia artificial lo que nos permite llevar a esa conclusión, ¿no?
Y en este caso lo que hacemos es una cobertura interesante porque al final te permite cubrir un buen porcentaje de la población que tienes en España, de 21 millones de personas, casi que no llega al 50%, 12 millones de hogares, que son 18 millones de hogares, hacer el cálculo, y luego 5 millones que tienen ahora mismo televisión conectada. Con lo cual ya tienes una foto bastante realista e interesante de lo que está ocurriendo. Luego, ahorro, sí, el de aplicar sincronicidad en las campañas me permite trabajar todos los canales de forma conjunta. Al trabajarlos de forma conjunta hay un factor importante y es que no tengo que desperdiciar impactos en diferentes canales de forma continuada, sino que a lo mejor digo 5 o 6 impactos en todos los canales y por tanto me genera un ahorro. Un ahorro, como podéis saber, a mí es un caso muy exagerado, pero es un caso muy llamativo en el que se genera un ahorro considerable que se traduce en más alcance, por supuesto, en la campaña. Y luego, otro factor importante podría ser la medición, la famosa, iba a decir la maldita, la famosa medición, la gran medición, entender cómo se comportan todos los canales cuando ejecutamos una campaña. En este caso, partiendo del final, partiendo de aquellas personas que han tenido éxito, que se han convertido en clientes, en lo que la marca buscaba, entendemos cuál ha sido ese path to conversion, entender cuál ha sido la contribución de cada uno de los canales y cómo ha sido su papel en esa conversión. Pero incluso te lo puedes llevar hasta el punto de ver cuál es, digamos, el vendor que ha dado este valor, ¿no? Y finalmente, algo muy importante es entender los insights de campaña, es entender para cada fase del funnel, lo que hablábamos antes, cómo al tener todo el entorno sincronizado, cómo tener todos los canales coordinados y sabiendo en qué fase nos encontramos, puedes entender cómo tienes que trabajar las audiencias en la parte alta del funnel, la parte media y la parte baja, es decir, en qué casos funciona mejor. He traído un ejemplo, de hecho, para que lo vierais, es un ejemplo de un anunciante, en este caso es de belleza, no puedo decir el nombre, perdonad. Y en este caso veis una combinación curiosa, es que lo que hemos hecho es esa análisis de contribución de cada uno de los canales y cómo, por ejemplo, la combinación de audio con un retargeting en display permitía incrementar un 15% de las ventas. Algo curioso. Pero una mezcla entre Connected TV, Digital Out of Home y Display permitía un 12% más de visitas que una campaña convencional o que las campañas anteriores y hasta un 14% más en ventas. Y que además la entrada, el target que se visitaron en web fueron ese 8% que realmente acabó comprando el producto. Con lo cual, esto se definiría como un éxito y ese éxito estaría relacionado con esa sincronicidad que hablábamos realmente. Con lo cual, un poco así como haciendo, digamos, ese vaca final y con eso ya terminamos, es lo que decimos es, no hablemos de omnicanalidad, no habléis más de omnicanalidad, siempre que la tecnología os lo permita, claro, siempre que podáis. Empezar a hablar de sincronicidad porque no es hacer todos los canales al mismo tiempo, sino que estén sincronizados de alguna manera, de forma que existe una coordinación entre ellos y puedas mejorar, dar el mensaje adecuado, en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Eso es todo. Questions and Answers con Javier Piedrahita, CEO and founder de marketingdirecto.com. Patrocinado por Tabula. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Llevamos años hablando de omnicanalidad. Es verdad que es un concepto que se habla ya desde hace tiempo y se está desarrollando bien, dices tú, o es un poco la crítica que quieres hacer también en este... Tienes aquí un público y un medio crítico, puedes ser crítico si quieres. ¿Estamos ahí contentos? ¿Vamos en buen nivel o falta ahí un poco de empuje? Es decir, que las marcas tienen que atreverse a utilizar mejor estos canales diferentes para llegar al usuario de hoy y no al de ayer, que ya es pasado. Yo creo que falta un poquito, es decir, falta un poco de ese entendimiento. Al final, esta fue la revelación que hablaba al principio, ¿no? En cuanto puse un pie en The Trade Desk, descubrí que hablábamos de algo que iba mucho más allá de lo que hablaba de omnicanalidad. Cuando estaba la agencia hablamos de omnicanalidad y digo, pero estamos usando todos los canales, eso no es omnicanalidad. Yo siempre me hago una pregunta y es, ¿cuál es el canal más eficiente que existe a nivel publicitario? ¿Tú lo sabes? Siempre se decía la televisión, ¿no? Hasta ahora, ¿no? La televisión, ahora ya es el digital. Hay uno mejor. ¿Uno mejor, el boca a boca? El boca a boca. El boca a boca es el la mejor. experiencia, también lo hemos dicho antes, ¿no? Con el tema de McDonald's, lo he dicho yo antes, ¿no? La buena experiencia que tienes como cliente, ¿no? Como usuario. Claro. Se lo cuentas enseguida aquí al próximo o en un evento de estos, ¿no? Ahora sí, luego tengo una anécdota, la contaré también de alguna marca. ¿Te refieres a eso, no? Claro, mejor que todo. El boca a boca, boca a oreja, como quieres llamarle, tiene una gran ventaja y es el hecho que tú puedes determinar el mensaje como lo quieres, controlando la frecuencia cuando todo. Y más personal, ¿no? Es más personal, porque se lo cuentas a gente tu... Claro, a tu entorno, sobre todo a la persona que conoces mucho sobre ella y por tanto le puedes dar el mensaje adecuado en el momento adecuado. Tiene una limitación, que es el alcance, excepto mi portero, que no sabes el alcance que tiene, pero en general el alcance es brutal, es decir, la capacidad, el alcance está limitado, sin embargo, la tecnología te permite tener esas capacidades que tienes a nivel de entendimiento de la persona y poder explicarlo de esta manera. Y tiene grandísimos beneficios porque estamos en un cambio de era.
aunque no lo veamos, lo veremos, los cambios ya se ven posteriormente, y es entender cómo hemos pasado de trabajar por silos los canales a trabajarlos de forma conjunta y continuada. Es decir, ver una foto completa de lo que está ocurriendo y entender cómo un impacto que hago en una acción de branding, y esto la televisión conectada y Digital nos lo ha permitido, ver qué repercusión tiene a nivel de resultados. Pero fíjate, el boca a boca dices tú, ¿no? Yo en las redes sociales antes, es verdad, en Facebook, en las redes que teníamos, hablabas y veías ahí, veías en el stream a tu gente, a tus amigos. Ahora lo que ves son anunciantes, marcas, ¿no? Aquí estamos, entretenimiento, profesionales que saben bailar muy bien, TikTok y tal. Es decir, que está claro que se ha vuelto todo plataformas, es decir, lo que eran redes sociales ahora son redes de entretenimiento, hay que decirlo así de claro. Sí. Es decir, es que si quieres ya el boca a boca, esto de comprar un producto y me ha gustado, se lo comentas a lo mejor por WhatsApp a alguien. Sí, Es que ya en las redes no te sacan el stream, ya no saca, como se dice en el... ¿Cómo se llama? El feed, ¿no? El feed, ya no salen Sí. las personas, salen ahora todos los que han pagado, las marcas, salen los profesionales, los que tienen mucha audiencia, es decir, que ahí ha habido un cambio, no sé si a mejor o peor, pero ha cambiado la cosa. Bueno, el modelo no es perfecto, y no es perfecto porque tampoco, por desgracia, pues hay intereses, ¿no?, en compañías, y Claro, grandes. tenemos que al final todo eso que estoy contando, evidentemente, estáis pensando, ¿pero qué pasa con las redes sociales? Pues hemos contado que es un 25%, pero sigue pasando, es decir, las redes sociales o esos walled gardens, por desgracia, no tienen la misma visión que tenemos nosotros y por tanto ven un entorno más cerrado y más limitado. Estoy seguro que antes de que me jubile, eso espero, y todavía quedan unos años para que eso pase, conseguiré ver que este entorno se abre en general. Se abre y que realmente las marcas empujarán para que el mercado de los vendors, si quieres llamar de alguna forma, entienda que tienen que dar una respuesta conjunta, es decir, dar una visibilidad total de lo que está ocurriendo. Y esto lo tiene la tecnología, ha dado ese paso, ahora es más una cuestión de voluntades. Esperemos. 000, para que nadie me eche la bronca, no voy a hacer ninguna pregunta más, ni voy a dejar que nadie pregunte más, para que portándome bien, y date las gracias también por tu bien con eso. Faltaría ver. Gracias.